Hare Krishna, muy buenos días queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu. Texto número 1. Repetimos por favor, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Narada Uvacha Paurohityaya Bhagavan Brita Kavyam Kilasurai Sandamarkau Sutau Tasya Daitya Raya Grihantike. El gran santo Narada Muni dijo: los demonios, bajo la guía de Hiranyakashipu, aceptaron a Sukracharya como sacerdote para sus ceremonias rituales. Sanda y Amarka, los dos hijos de Sukracharya, vivían cerca del palacio de Hiranyakashipu. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Así comienza la historia de la vida de Prahlad. Sukracharya había ocupado el puesto de sacerdote de los ateos y especialmente de Hiranyakashipu. Sus dos hijos, Sanda y Amarka, vivían cerca de la residencia de Hiranyakashipu. Sukracharya no debería haber aceptado ese puesto, porque Hiranyakashipu y sus seguidores eran ateos. Los brahmanas deben actuar como sacerdotes para personas que aspiren a progresar en el cultivo de la espiritualidad. Sin embargo, el mismo nombre de Sukracharya indica que se trataba de una persona que aspiraba a obtener beneficios para sus hijos y descendientes, sin preocuparse de la procedencia del dinero. Un verdadero brahmana nunca serviría como sacerdote a los ateos. Texto número 2. Tauragya prapitam balam praladang nayako vidang patayang asatu patyang anyancha shudabalakam. Prahlad Maharaj ya había sido educado en la vida espiritual. Prahlad Maharaj ya había sido educado en la vida devocional, pero cuando su padre le envió a recibir educación de los dos hijos de Sukracharya, estos le aceptaron en su escuela con los demás hijos de los asuras. Verso número 3. Tatatra guruna proktang susrube anupapatacham nasadu manashamene swaparasagrahasrayam. Ciertamente, Prahlad Maharaj escuchó y repitió los temas de policía y economía. Ciertamente, Prahlad escuchó y repitió los temas de policía y economía que sus maestros le enseñaron, pero comprendía que la filosofía política implicaba considerar amigos a unos
y enemigos a otros, y a él eso no le gustaba. Significado por Srila Prabhupada aquí. La política, perdón. Ciertamente Prahlad escuchó y repitió los temas de política y economía que sus maestros le enseñaron, pero comprendía que la filosofía política implicaba considerar amigos a unos y enemigos a otros, y a él eso no le gustaba. Significado por Srila Prabhupada aquí. La política implica considerar que un grupo de hombres son enemigos y otro grupo amigos. En política, todo se basa en esa filosofía. Es la filosofía en que está absorto todo el mundo, sobre todo en la actualidad. La gente piensa en países y grupos amigos y en países y grupos enemigos. Pero, como se afirma en el Bhagavad Gita, la persona culta no hace diferencias entre amigos y enemigos. Los devotos en particular no tienen amigos ni enemigos, sino que ven a todas las entidades vivientes como partes integrales de Krishna. Mamai Vanso Jivabhuta. Por esa razón, el devoto trata del mismo modo a amigos y enemigos, intentando educarles en el proceso de conciencia de Krishna. Los ateos, por supuesto, no siguen las instrucciones de los devotos puros, sino que les consideran enemigos, pero el devoto nunca crea situaciones de amistad o enemistad. Prahlad Maharaj se veía obligado a escuchar las enseñanzas de Sanda y Amarca, pero a él no le gustaba la filosofía que distingue entre amigos y enemigos, que es la base de la política. No tenía interés en esa filosofía. Texto número 4. Ekadashurara putran andang aropya pandava paprapcharatyatam bhaksa manjate sadhuyat babam. Mi querido rey Yudhishthira, cierto día el rey de los demonios, Hiranyakashipu, sentó a su hijo Prahlad en su regazo y con mucho cariño le preguntó: mi querido hijo, por favor, de todo lo que has estudiado con tus maestros, ¿qué te pareció lo más importante? Significado por Srila Prabhupada. La pregunta de Hiranyakashipu a su pequeño hijo no tenía la menor dificultad. Al contrario, estaba dándole la oportunidad de decir simplemente lo que mejor le había parecido. Prahlad Maharaj, por supuesto, era un devoto perfecto, que lo sabía todo y que podía explicar cuál era la mejor parte de la vida. En los Vedas se dice: Yasmin Vigyate Sarvan Evam Vigyatan Bhavati. Con una correcta comprensión de Dios se puede entender perfectamente cualquier tema. A veces tenemos que desafiar a grandes científicos y filósofos, pero por la gracia de Krishna logramos salir airosos. Prácticamente hablando, a un hombre corriente le es imposible desafiar a los científicos y filósofos en cuestión de conocimiento verdadero, pero un devoto puede desafiarles porque por la gracia de Krishna conoce lo mejor de todo, como se confirma en el Bhagavad Gita 10.11. Teshan evanukam partan aham ajnana yantama
Nasayami atma bhava esto jnana dipena vasvatam. Krishna, que está en el corazón de todos en forma de superalma, disipa toda la ignorancia del corazón del devoto. Como una gracia especial, ilumina al devoto con conocimiento completo, poniendo ante él la antorcha de la luz. Así pues, Prahlad Maharaj tenía lo mejor del conocimiento y, cuando su padre le preguntó, Prahlad se lo dio. Prahlad Maharaj, debido a su avanzada conciencia de Krishna, podía resolver los mayores problemas. Por todo ello, respondió con las siguientes palabras. Texto número 5. Sri Prahlada Uvacha Tasadu Manjesura Sarja Dehinam Sada Samudvigna Diyang Asagrahat Hitvatma Parangrihang Andakupang Banangato Yadaring Asrayeta. Prahlad Maharaj contestó: Oh rey de los demonios, el mejor de los asuras, según he podido aprender de mi maestro espiritual, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está, sin duda alguna, agobiada por la ansiedad, pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. Es necesario abandonar esa posición e ir al bosque, vana, entre paréntesis. Seré más claro, hay que ir a Vrindavan, donde exclusivamente predomina el cultivo de conciencia de Krishna, y allí refugiarse en la suprema personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada aquí. Hiranyakasipu pensaba que Prahlad, que no era más que un niño sin experiencia, le daría una respuesta agradable. No esperaba nada práctico, pero Prahlad, que era un devoto excelso, había adquirido todas las cualidades propias de quien ha recibido una educación. Cuando alguien tiene una fe devocional inquebrantable en Krishna, en el que se manifiestan de modo permanente todas las buenas cualidades de Krishna y los semidioses. Sin embargo, aquel que no tiene devoción por la suprema personalidad de Dios carece de buenas cualidades, pues, llevado por las invenciones de la mente, se absorbe en la existencia material, que es el aspecto externo del Señor. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, texto 12. Desde el plano mental en que se encuentran, los supuestos filósofos y científicos educados no pueden distinguir entre lo que es realmente Sat, eterno, y lo que es Asat, temporal. El mandamiento védico es Asato ma Jyotirgama. Todo el mundo debe abandonar el plano de la existencia temporal y dirigirse al plano de la eternidad. El alma es eterna y los temas que tratan del alma eterna son conocimiento verdadero. En otro pasaje se dice: Apasyatan atmatatvam grijeshu griha medinam. Aquellos que están apegados al concepto corporal de la existencia y se apegan a la vida de grihastra, es decir, a la vida de casado, en el plano del disfrute material de los sentidos, no pueden ver lo que es bueno para el alma eterna. Esto lo confirma Prahlad Maharaj diciendo que quien desee el éxito en la vida debe acudir de inmediato a las fuentes adecuadas.
para entender cuál es su verdadero interés y cómo debe amoldar su vida al patrón de la conciencia espiritual. Debemos entender que somos partes integrales de Krishna y refugiarnos por entero en sus pies de loto para así tener garantizado el éxito espiritual. En el mundo material, nadie está libre del concepto corporal. Todos buscan arduamente por la existencia. Todos luchan arduamente por la existencia, vida tras vida. Por esa razón, Prahlad Maharaj recomendó que para tener ese condicionamiento material en el ciclo, por esa razón, Prahlad Maharaj recomendó para detener ese condicionamiento material en el ciclo de nacimientos y muertes, debemos ir al bosque Vana. En el sistema de Varnasrama se comienza como brahmachari, luego se pasa a grihastra, vanaprastha y finalmente a sannyasi. Ir al bosque significa entrar en la vida de vanaprastha, la etapa intermedia entre grihastra y sannyas, como se confirma en el Vishnu Purana 389. Varnasrama charavata purushena para puman Vishnur aradyate. Quien acepta la institución de Varna y Ashram no tiene dificultad en elevarse al plano de la adoración de Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Quien, por el contrario, permanece bajo el concepto corporal, tendrá que pudrirse en el mundo material y su vida será un fracaso. La sociedad debe dividirse en brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras. Y para el avance espiritual hay que pasar por la etapa sucesivas de brahmachari, grihastas, vanaprastas y sannyasi. Prahlad Maharaj recomendó a su padre que entrase en la vida de vanaprastha, porque en la vida de grihastra, debido al apego al cuerpo, se estaba volviendo cada vez más demoníaco. Prahlad le indicó que entrar en la vida de vanaprastha sería mejor que irse hundiendo cada vez más en Grihan Anda Kupan, el oscuro pozo de la vida de Grihastra. Por esta razón, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, invitamos a todas las personas de edad avanzada del mundo entero a que vayan a Vrindavan y lleven allí una vida retirada de progreso, de conciencia espiritual, conciencia de Krishna. Texto número 6. Sri Narada Uvacha Shruto Putra Giro Daitya Parapaksha Samahita Sahasa Buddhir Balanam Vidyate para Buddhivi. Narada Muni continuó: cuando Prahlad Maharaj habló de la senda de la autorrealización por medio del servicio devocional, mostrando que estaba de parte de los enemigos de su padre, Hiranyakasipu, el rey de los demonios, escuchó sus palabras y dijo riendo: así arruinan la inteligencia de los niños las palabras del enemigo. Significado por Srila Prabhupada. Hiranyakasipu, como demonio que era, siempre consideraba enemigos suyos al Señor Vishnu y sus devotos. Por esa razón,
En este verso se emplea la palabra para paksha, el lado del lado del enemigo. Hiranyakasipu nunca aceptó las palabras de Vishnu, Krishna. Por el contrario, la inteligencia de los Vaishnavas le irritaba. El señor Vishnu, el señor Krishna, dice: Sarva dharman parityaya man ekam saranam braya. Deja a un lado todos los demás deberes y entrégate a mí. Pero los demonios, como Hiranyakashipu, nunca están dispuestos a hacerlo. Por eso Krishna dice: Namam duskritino mudha prapadyante naradama mayaya pahrita jnana ashuram bhavan ashrita. Esos malvados, sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no entran a mí. Bhagavad Gita 7:15. Hiranyakasipu representa de forma directa a Sura Baba, la naturaleza atea. Las personas de esa clase, que son mudhas y nada más, necios y sinvergüenzas, los más bajos de los hombres, nunca aceptan que Vishnu es el Supremo y nunca se entregan a él. Hiranyakashipu, por su naturaleza, se fue poniendo furioso al irse dando cuenta de que sus enemigos estaban influenciando a su hijo Prahlada. Por esa razón prohibió que personas santas como Narada entraran a las habitaciones de su hijo, ya que de lo contrario podían acabar de corromperle con sus enseñanzas Vaishnavas. Texto número 7. Sanya vidaryatam balo Guru gehe dvijativi Vishnu pakshai pratikcham nai Navidyata syadirjata. Hiranyakasipu indicó que sus asistentes, mis queridos demonios, brinda plena protección a este niño en el Gurukula en que estudia, de manera que ningún Vaishnava pueda ir allí disfrazado e influenciar la inteligencia del muchacho más de lo que ya está. Significado por Srila Prabhupada aquí. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, nos hemos Haribol, un momento, vamos a parar, gracias.